Listo. Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos con el compañero Valentín Pacho, subsecretario general adjunto de la Federación Sindical Mundial. Muy buenas tardes, compañero Pacho. Bienvenido aquí a la Central Nacional de Trabajadores de Panamá. Muy buenas tardes, compañero. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindan para poder saludar a la CNTP de Panamá, una central sindical muy leal y consecuente, y una de las centrales históricas de la FCM aquí en Panamá, con una trayectoria de lucha honrosa dentro de la historia de las luchas de los trabajadores del pueblo de Panamá. Hasta ahí por intermedio de ellos a todos los trabajadores y al pueblo de Panamá. Un abrazo a todos de parte de la Federación Sindical Mundial. Sí, como no. Compañero Valentín, usted tuvo recientemente un evento internacional en el país de Bolivia sobre lo que tenía que ver antiimperialista, lo que era el evento. ¿Qué acuerdos en sí se llegaron en este importante evento? Bueno, sí, efectivamente se convocó esta conferencia sindical internacional antiimperialista en Bolivia los días 30 de junio y el 1 y 2 de julio. Este evento fue convocado por la Federación Sindical Mundial y la Central Obrera Boliviana, la COB de Bolivia, cuyo contenido era por dos razones, ¿no? Primero, porque se conmemoraba un año de aquel secuestro vergonzoso que fue objeto del presidente Evo Morales en la Unión Europea por mandato del gobierno de Obama, que ordenó a sus siguientes gobiernos de la Unión Europea para secuestrar el avión presidencial, hecho que fue una ofensa no solamente al pueblo boliviano, sino a todos los pueblos de América Latina. Eso expresaba la arrogancia, ¿no?, del imperialismo. Y eso era una de las razones de la convocatoria, una solidaridad, reivindicación, la dignidad del pueblo de Bolivia, que lo representaba su gobierno, su presidente Evo Morales, elegido democráticamente. En segundo lugar, porque en Bolivia se está dando un proceso de cambios importantes de carácter popular en función de los intereses de los trabajadores y su pueblo, y lo que quería, con el tema antiimperialista, ¿no?, que tenía el contenido de esa conferencia, ver el rol, la responsabilidad y el rol protagónico que debe asumir la clase trabajadora, el movimiento sindical de clase. En ese sentido lo representa la COP de Bolivia y la FCM. A este evento participaron de 24 países, organizaciones de 24 países, que han venido de África, de Asia, de América Latina, de la región árabe y de Europa, por supuesto. De América Latina hay una buena representación de varios países. En ese sentido, Panamá estuvo presente. Ese es el contenido de esta conferencia. Conclusiones, sacó primero que en Bolivia hay un proceso de cambios importantes. Segundo, ese proceso no debe detenerse, sino que se profundice, que se fortalezca la soberanía, la defensa de la soberanía de la nación y sus pueblos de América Latina, la defensa de los recursos naturales y de las empresas estratégicas como el petróleo, el gas, la minería, para que pueda beneficiar a los intereses de la clase trabajadora. Es decir, un contenido antiimperialista, anticapitalista, por lo tanto, es una lucha contra el neoliberalismo. Y de esa forma se fortalece la lucha de hoy que están librando otros países y gobiernos progresistas en varios países, como en Venezuela, en Cuba, en Brasil, en Uruguay, en Nicaragua, en Ecuador, cada uno con sus matices, pero va
camino hacia una soberanía de nuestros pueblos de América Latina y romper esa cadena que nos tenía atados el imperialismo norteamericano. Ese es el contenido. Por lo tanto, significa no más políticas neoliberales en nuestra América. Ese es el anhelo, es la decisión de seguir luchando por eso. Importante. A la vez, ¿qué proyección tiene la Federación Sindical Mundial, sobre todo hacia América Latina? Bueno, la Federación Sindical Mundial tiene todo un plan de acción para América Latina y también para los demás continentes. En América Latina queremos consolidar las organizaciones sindicales afiliadas a la FPN y también aperturar nuestro llamado a las demás organizaciones que no son afiliadas todavía para que se enrolen en este gran contingente del sindicalismo de clase que representa la Federación Sindical Mundial, que va a fortalecer la lucha contra el neoliberalismo, que va a fortalecer la lucha antiimperialista, que va a fortalecer la lucha para que en los países donde se han iniciado procesos de cambios se fortalezca y no retroceda, para que los sindicatos jueguen un rol importante en cada uno de los países donde hay procesos de cambios como Venezuela y otros, para que esos procesos avancen y no se detengan, porque la forma en que se avanzan o retrocedan depende de las fuerzas del movimiento sindical de clase y de las fuerzas progresistas que deben contribuir. Si esto se debilita, también el proceso se estanca, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, una de los planes de acción que tiene la Federación Sindical Mundial en América Latina. De otra razón, el plan de acción de la gran movilización a las 3 de octubre de este año, llamamos hacia la movilización internacional de los sindicatos, de los trabajadores y sectores populares, por el derecho al empleo y la seguridad social. Este punto del derecho al empleo, es decir, la lucha contra el desempleo, es un tema crucial hoy en día, no solamente en América Latina, sino en el mundo. La misma Unión Europea, país desarrollado, el desempleo crece aceleradamente. Entonces la pregunta, ¿qué va a ocurrir de aquí a 10, 20 años? Las nuevas generaciones, los jóvenes que van a enrolarse como más, que están listos para el mano de obra para trabajar. Y el desempleo está creciendo, no hay nuevas industrias, no hay nuevos puestos de trabajo. Entonces, este punto debe ser puesto en debate, en discusión, de la formación de masas en las calles, en las plazas por parte del movimiento sindical local. Hay que preguntarse si no se da solución desde ahora, desde esa solución, entonces puede ocurrir
se estaba reflejando en los trabajadores, en los sectores populares. Pero resulta que los que tienen ahí barrios con comodidad, los grandes sectores de trabajadores, del pueblo, de la población, no ha cambiado, está tal como conocí la primera vez que la vi. La pobreza, la falta de servicios, el transporte es un caos para los sectores más alejados, se ve cierto abandono, una planificación, y veo que la pobreza va disminuyendo, sino ha aumentado. Entonces, eso significa aquí, en lo que respecta, puede algunos barrios se han embellecido, pero acá el problema para el sector humano, social, es lo que falta y debe ser un punto de preocupación de los gobiernos de aquí de Panamá y de los organismos correspondientes. En esa dimensión es que también he visto un cierto cambio. Organizaciones sindicales creo que han dado pasos importantes, están pensando en la unidad de acción, por lo menos, y eso es un paso importante. He encontrado algunas organizaciones sociales también, y la CNTP he visto que ha fortalecido su convicción de clase, su visión, y encuentro con un equipo de dirigentes, muchos nuevos, y la CNTP no ha perdido su historia, su tradición de lucha, y ha aperturado mejores relaciones de unidad con otros sectores. He tenido reunión con el FAC, ¿no? Frente Auténtico a Trabajadores, con el grupo de los sindicatos que conforman el capítulo Operación Sindical Mundial en Panamá. Me he reunido el día con el sindicato de Coca-Cola y otros sectores de sindicatos e industrias, compañeros que están en pie de lucha y están pensando en cómo fortalecer la unidad en la acción de la clase trabajadora en Panamá. Yo creo que se están dando pasos importantes y tienen visión clara de que acá en Panamá hay mucho por hacer, pero también son conscientes de que la única manera de impulsar hacia cambios es que la clase obrera se fortalezca. No puede haber ningún cambio en ningún país si no juega un rol protagónico la clase obrera, el movimiento sindical, pero un movimiento sindical de clase, un movimiento sindical con conciencia de clase, un movimiento sindical que tenga visión política e ideológica, saber distinguir el imperialismo, saber distinguir el capitalismo, y saber distinguir qué futuro queremos. Si están pensando algunos de que con el capitalismo, con rostro humano, que algunos se han hecho, han tragado el cuento de la Caperucita, el capitalismo no puede tener rostro humano. El capitalismo es salvaje, el capitalismo no tiene compasión de nada, ellos es lucro, ¿no? Y cuando ya acumulan tanto dinero, ni siquiera son capaces de reinvertir en los países donde ellos han acumulado, sino se lo llevan a los paraísos fiscales, ¿no? Para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, y además el capitalismo genera gobiernos corruptos, ¿no? El capitalismo, no ha habido ningún país donde gobiernos procapitalistas hayan salido como ejemplos limpios. Finalmente la mayoría han robado, ¿no? Son ladrones. Entonces, ese es el capitalismo. Y el imperialismo es guerra, es saqueo, es pobreza. Y yo creo que los trabajadores aquí en Panamá, por lo que he podido conversar, ya tienen visión y están viendo la forma de consolidar su unidad en acción y buscar la presión hacia cambios. Ojalá, yo creo que en América Latina se están dando pasos importantes. Hay varios países ya con gobiernos progresistas y detrás de eso hay un movimiento sindical que está impulsando, que está presionando y que está empujando de que no retroceda, ¿no? Y por eso creo que el papel del movimiento sindical es trascendental hoy en día, no solamente aquí en Panamá, sino en el resto de América Latina. Les deseo muchos éxitos a los compañeros de Panamá. Me voy contento porque veo que ha aumentado un mayor cobertura de sindicatos que son conscientes de esta necesidad de la unidad sindical en acción, pero de carácter, ¿no?, anticapitalista, y de buscar un mundo, un Panamá más justo, con justicia social. Bueno, Valentín, en un mensaje final a esos compañeros, ¿no?, acá en Panamá, que están trabajando para mejores días, pero sobre todo a la población, ¿no?, a la población en general, de que confíen, ¿no?, en que el movimiento organizado sería el aliado
mundial para lograr esos mejores días que se están buscando? Bueno, en cualquier país del mundo donde existe un movimiento sindical con conciencia de clase y que luchan por el bienestar de sus trabajadores, también esos sindicatos anhelan el bienestar de la población, de su pueblo, porque los trabajadores salen de esos barrios populares. Pero esa población no puede considerarse al margen. Hay que hacer alianza, conformar esa alianza de la clase trabajadora con los sectores populares, con los barrios populares, con los pueblos donde viven, están alejados de las ciudades, los campesinos, ¿no? Los campesinos originarios, indígenas, todo ello hay que conformar un gran frente bajo una plataforma y bajo una propuesta unitaria para mejorar la situación de los trabajadores y de los pueblos de Panamá. Si para ello hay que buscar una proyección, cuál es el camino y las propuestas, pero primero hay que unir, tenemos que ver una unidad, una acción de masa, y en la medida que hay una masa inmensa con propuestas muy concretas que beneficien a los trabajadores y a la gran mayoría de los pueblos, de las poblaciones, entonces avanzaremos. Solo así podemos avanzar. Si una población no se mete en nada y está mirando y solamente a la expectativa cada vez que hay elecciones presidenciales, aparecen ahí fantoches que ofrecen el oro y el moro, como decimos, ¿no? Y después una vez en el gobierno se olvidan y hacen todo lo contrario a que han prometido. Para no correr eso hay que organizarse. Solo con organización podemos avanzar. Por lo tanto, a todos los sectores sociales hay que unirse en un frente, junto a la clase obrera, pero a ese movimiento sindical de clase. Y eso es el mensaje que les puedo hacer. Nada vendrá, ningún cambio, ningún beneficio de suave. No hay milagros en ese sentido para los trabajadores. Todo tiene que ser producto de la lucha, de la acción de los pueblos. Solo así podemos conseguir más beneficios y que nuestras voces sean escuchadas. Un abrazo a todos y les deseo muchos éxitos y decir, la lucha continúa hasta vencer. Bueno, ha sido el compañero Valentín Pacho, su secretario general adjunto de la Federación Sindical Mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno.